Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a este club de literatura espiritual, este club de lectura, donde queremos aprender a conocer a Dios a través de la vida de los grandes clásicos de literatura, de las grandes vidas de los santos. Y hemos estado reunidos en estos meses hablando de Marian, de Jesús crucificado. Llevamos para el capítulo 14 de 19 y ya estamos en la curva final de la vida de esta santa que nos ha ayudado tanto. A mí a nivel personal me ha ayudado mucho. Yo sé que a muchos de ustedes les ha ayudado con todo el corazón. Y bueno, estuvimos 2 semanitas sin capítulo porque les cuento que estaba en una misión hermosa en Estados Unidos y en Chile. Estuve 2 semanas de misión muy lindas. Le mando un saludo grande a todas las personas de Estados Unidos con las que puede compartir, a las personas de Chile. Y bueno, volvemos a nuestros capítulos. Vamos a intentar terminar este libro en estos próximos 15 días. Vamos a empezar con una oración, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de perseverar en la lectura y que esta santa toque bastante nuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a Santa María de Jesús crucificado a través de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Le pedimos a Jesús que nos ayude a crecer espiritualmente, que cada vez nos alejemos más del mundo, del demonio y la carne, los tres enemigos del alma, para acercarnos más a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Capítulo 14. El 22 de julio de 1871, la Madre Elie se le apareció a la hermana María de Jesús crucificado y le anunció que haría su profesión de fe el 21 de noviembre. Recuerden que la Madre Elie fue una de las grandes cruces que tuvo Marian cuando se murió de los grandes dolores. Día de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. Esta profecía, como tantas otras, debía cumplirse. Algún tiempo después, en efecto, las madres votaron unánimemente la admisión de la novicia para que pronunciara los santos votos. Por su parte, Monseñor Marie Efrén era consciente de la responsabilidad que aquello suponía con respecto al Carmelo confiado a su cuidado y aquella alma privilegiada. Así que decidió hacer una investigación personal sobre el camino que seguía la futura profesa. Juzgó con razón que la mejor manera de conducir esta investigación era interrogar con frecuencia a la hermana, escuchar el relato de los extraordinarios favores de los que era objeto, sorprenderla en el momento justo en el que expresara sus sentimientos habituales, con los que verdaderamente se llega al fondo de las almas. Durante los meses de octubre y noviembre se propuso estar cerca de la novicia lo más a menudo posible. Durante su retiro de profesión, quiso incluso verla todos los días y tuvo con ella largas entrevistas en las que la interrogaba y escuchaba. Así fue como escuchó varias de las meditaciones que han aparecido en el capítulo anterior. El estar en contacto con esta alma a la que el amor divino hacía entrar en el mundo sobrenatural y que en medio de esta superabundancia de gracias excepcionales se mantenía franca, espontánea, humilde, pequeña, obediente y recelosa de sí misma. Hizo que sus inquietudes desaparecieran poco a poco. Todas las objeciones ante las cuales, debido a su prudencia episcopal, creyó que debía pararse, se desvanecieron bajo la unción sobrenatural que emanaba esta alma. Pronto quedó completamente convencido. El 18 de noviembre, 3 días antes de la profesión, no temió decirle a la novicia: creía que era el demonio quien no quería que os abrierais a la Madre Priora y a vuestra maestra, pero hoy veo claramente que es el buen Dios. Al día siguiente, ante la presencia de estas dos madres, hizo esta otra declaración que tuvo un gran alcance. Antes tenía algunas dudas, pero os aseguro que hoy ya no dudo más. Todo lo que dijo se ha cumplido. Nadie puede dudarlo. Preguntadle a la Madre Priora si esto no es cierto. Todo viene de Dios. No solo la priora y la maestra de novicias aprobaron esta declaración,
sino que la respaldaron con las palabras más maternales. Al fin llegó el día de la profesión, impacientemente esperado por todos. Fue, como ya lo hemos mencionado, el 21 de noviembre. Era tal el nivel de convicción que tenía Monseñor Marie Efraín, que dio prueba de ello en el magnífico sermón pronunciado el día del evento. A continuación mostraremos la parte más importante de este discurso, que también podríamos denominar panegírico o apología. Lo increíble de esta santa es que quien la conocía quedaba convencido de todo lo que Dios hablaba a través de ella. Así le pasó a este padre, a Monseñor. Dice así, miren qué bella homilía. Mi querida niña, al fin llegó el día tan deseado, el de vuestras bodas místicas, con el bien amado de vuestro corazón. Y por una feliz coincidencia, el cielo ha querido que también sea el día en el que la más pura, Santísima Virgen, nuestra Madre y nuestro modelo, vino a presentarse al templo. Siendo aún niña, y por una consagración semejante a la vuestra, a abrir un nuevo camino a la virginidad y a inaugurar el reinado de estas uniones místicas del alma con Dios. Así pues, este día tiene que seros doblemente apreciado. Habéis suspirado ardientemente por la llegada de esta bendita hora, en la que pasaréis a ser para la eternidad la esposa del Rey de Reyes. Habéis llamado a Jesús con toda la fuerza de vuestro corazón, se lo habéis pedido al día y a la noche, al mar y a las montañas, al sol y a las estrellas, a los hombres y a los ángeles, en definitiva, a todas las criaturas de Dios. No obstante, nadie os lo ha dado. Probablemente os han dicho, como hicieron con el gran San Agustín, Quare super nos, buscadle por encima de nosotros. Y él desde las alturas de la santa montaña os llamaba con la voz más dulce y los decía como a la esposa del cantar de los cantares, venid del Líbano, esposa mía, venid y seréis coronada. Y vos, querida niña, habéis escuchado la voz del bien amado desde vuestra más tierna infancia, y habéis venido de las montañas del Líbano. Oh, cuántas misericordias os ha concedido el Salvador, cómo os ha custodiado y rodeado de tiernas caricias el amor. Repasad en vuestra mente los innumerables favores que habéis recibido de Él, desde que nacisteis hasta el día de hoy, perdón, en el que se celebran vuestras bodas místicas, que no ha hecho por vos Jesús el bien amado, os ha hecho sentir las dulces y castas influencias de su gracia, a una edad en la que no podían aún valorarlas. Os ha presentado a conciencia, gracias a miles de circunstancias extraordinarias, para que la gran acción que vais a realizar os ha hecho buscar durante mucho tiempo el tesoro infinito de sus misericordias. Él mismo ha diseñado, predestinado, preparado y enviado en el momento oportuno a aquellos que debían estar cerca de los ministros y los instrumentos de sus propósitos. Os hizo entrar hace 4 años como una pobre forastera, huérfana y abandonada por los hombres, en una familia de las almas santas, llena para vos de devoción y amor. Una familia donde solo habéis encontrado madres cariñosas y dulces, además de hermanas cuya caridad no os ha defraudado en ningún momento. Aparte de estas ayudas externas que Jesús ha otorgado a vuestra alma, también ha permitido que sufrieras grandes asaltos por parte del enemigo, del ser humano, para probar vuestra fidelidad. Solo Dios sabe cuáles han sido estas terribles luchas. Y querida niña, estos tienen que bastar. Lo que debéis de conocer es que vuestro Jesús, vuestro bien amado, no os ha dejado sola en estos momentos tan dolorosos y con su gracia siempre os ha protegido. Después, hace un año, os dijo como aquella vez Abraham, egredere de terra tua et cognazione tua, deja tu tierra y la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Y así salisteis de Francia, vuestra segunda patria, os fuiste del convento de Pau, hogar de vuestra familia de adopción, y viniste a esta tierra, hasta la India, donde el demonio reina para obedecer a la voz del bien amado. Y como si este sacrificio no hubiera sido suficiente,
se ha llevado por el camino a dos de vuestras hermanas más queridas, y a 2 pasos de aquí, a la que fue para vos la más tierna, la más paciente, la más devota de todas las madres, esa cuyo nombre y recuerdo serán por siempre venerados entre nosotros. Pero afortunadamente, nuestra bien amada Madre Elie no nos ha abandonado del todo, pues ha dejado su espíritu, su dulzura y su caridad a quien está ocupando su puesto en este momento. Mi querida niña, ahí tenéis de una manera incompleta lo que el Señor ha hecho por vos. Ahora va a colmar sus misericordias dándoos para la eternidad el título y los derechos de esposa de su divino corazón. ¿Quién lo diría? Vos, mi niña, miserable criatura, pobre y pequeña nada, abismo de enfermedades, de pecados y de miserias, habéis sido elevada de repente a la dignidad más sublime a la que puede aspirar un alma cristiana. Por la virtud de los 3 votos, la dignidad de esposa del Rey del Cielo. Oh Jesús, bendito seáis por tratarnos con tanto honor y por concedernos tal gloria. Y vos, mi niña, alegraos y temblad al mismo tiempo, pues sabed que no solo os convertís en la esposa de Jesús, sino también en la esposa de Jesús crucificado, como vuestro mismo nombre indica. Así pues, debéis estar muerta para todas las cosas de la tierra, ahora más que nunca, para así poder vivir en la cruz cerca del bien amado de vuestro corazón. Las 3 palabras solemnes que vais a pronunciar, los 3 votos que vais a hacer, expresarán en su sublime y aterrador laconismo esta crucifixión completa de vuestra persona. ¡Qué belleza! Que Dios bendiga a las almas consagradas, las hermanas, las jóvenes que sienten en su corazón el deseo de ser esposas de Cristo. Pedimos por ellas, todos los que estamos viendo este video, vamos a pedir por ellas en este momento con una Ave María y con un San Miguel para que Dios proteja estas vocaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Ay, mi querida niña, tened coraje, no volváis ante esta palabra de crucifixión. Acordaos de que sois la hija de aquella que decía Jesús sufrir o morir, y de la hermana de esta otra generosa esposa que decía sufrir sin morir. Estas heroicas almas comprendieron que el sufrimiento es el camino real a la felicidad. Sabían que Jesús entró por esta vía a su gloria, oportuit pati Christum. Y el gran apóstol, que también nos explicó los misterios de la locura y de la sabiduría de la cruz, nos dijo también, videmus Jesum proper, passionem mortis, gloria et honore coronatum. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por su pasión y su muerte. Caminad por esta misma vía para llegar así a la misma gloria. Sabed además que Jesús no os dejará sola en la cruz, pues sin Él sería demasiado dolorosa. Él estará con vos y cuando haya sufrido lo más amargo os dirá, ahora ven, mi bien amada, ven a compartir mis sufrimientos, tiéndete a mi lado, en este lecho sangriento, muere conmigo en este instrumento de suplicio, que es también el trono de mi realeza. Aquí te haré reina, y aquí te llevaré conmigo a la gloria y a la felicidad del cielo. Ataos pues a la cruz, mi niña, aceptad generosamente los sufrimientos y llevad a vuestro bien amado en vuestro seno, como un cofre de mirra, es decir, que el pensamiento de los sufrimientos y las amarguras de la pasión de Jesús estén siempre en vuestro corazón. Durante la lectura de este discurso, la emoción del obispo era tan grande que le fue imposible contenerla. Detrás de las rejas, la emoción era aún más viva y se reveló con auténticos torrentes de lágrimas. La novicia, que después del comienzo de la ceremonia había entrado en éxtasis, dio a entender por su actitud que seguía el sermón. Llegado el momento de profesar su fe, una sola palabra de la priora bastó para que volviera en sí. Pero cuando pronunció la fórmula de los santos votos, fue de nuevo transportada a la contemplación de los divinos misterios, en compañía de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, de Santa María Magdalena de Pasi
y la madre Elie. Cuando el prelado se dispuso a abrir el sagrario, Sor María exclamó en un indescriptible arrebato: «Ahí está el amor, ahí está el amor», haciendo estremecer con estas palabras a todas las almas que la escucharon. En aquel momento nadie se acordó de las antiguas dudas, nadie se preocupó en disimular su emoción o lágrimas de alegría. Una vez terminada la ceremonia, el obispo, acompañado de algunos sacerdotes, entró a la clausura. Cuando el padre Lazaré entró, la novicia, todavía en estado de arrobamiento, le preguntó: «¿Qué has hecho del amor?». «Lo he dejado en la capilla. Espero que haya un poco de él también en mi corazón», respondió el confesor. «Ah, lo has guardado en tu corazón. Es ahí donde hay que guardarlo». Un poco más tarde, al preguntarle qué había que hacer para poseer el amor, María se agachó y cogió una mota de polvo. «Hay que volverse así de pequeño», dijo. Con Monseñor María Fren deseaba que sus seminaristas pudieran enriquecerse de todas las gracias del día. Les hizo dirigirse al locutorio. Allí todos pudieron contemplar a la hermana en éxtasis y oír sus consejos. Por su parte, las hermanas se mostraron tan ávidas de disfrutar de su tesoro que consistieron, a su pesar, privarse de él para que los terciarios pudieran conservar algunos momentos con la bienaventurada profesa. Nada faltaba en la fiesta, nada faltaba en el público. En la intimidad de su cuarto, de su claustro indio, era el hosana del día de Ramos. Pero por desgracia para nuestro Señor, este día de triunfo no debía llegar a su fin sin ver despertar sentimientos adversos en los corazones. Y si esta noche Dios hubiera desvelado su futuro a la piadosa estática, ella hubiera comprendido que el día de Ramos era en realidad el inicio de la pasión para ella también. Por la tarde, la hermana María de Jesús Crucificado anunció a su confesor que en el recreo de la noche el ángel hablaría de nuevo a la comunidad, pero que esta vez tenía reproches que dirigirle. La hora del recreo llegó y las hermanas se apresuraron, como siempre, en acercarse a la estática, pues no querían perderse ni una de sus palabras. Sor María de Jesús Crucificado comenzó por advertir a una de sus compañeras contra los peligros de una imaginación exaltada, un defecto bien conocido de la comunidad. A una segunda le recomendó contentarse con los confesores que la autoridad ponía a su disposición. Después se dirigió a todas las hermanas y les dio varios consejos, que algunas pudieron tomarse como reproches. No obstante, todas se vieron obligadas a reconocer la legitimidad de sus observaciones. Aún así, era manifiesto que no era el discurso que ellas se habían esperado, como una de las hermanas lo señaló. El pequeño ángel no es tan amable como en Pau. El pequeño ángel no viene tan a menudo, ni se queda tanto como había prometido. ¿De qué serviría?, repuso la novicia. Habéis hecho lo que os he dicho. Comenzad por hacer lo que os he dicho, y entonces vendré más a menudo. Lo habéis hecho, habéis sido fieles a lo que os había prescrito. A pesar de todo, María les hizo unas últimas recomendaciones sobre la unión de los corazones y sobre la caridad. En cuanto retomó el cántico del amor, sonó la campana que indicaba el fin del recreo y también de su éxtasis. ¿Cuál fue entonces la última impresión que quedó de este día en el corazón de las religiosas? Es lamentable comprobar que el recuerdo de las gracias recibidas aquella mañana desapareció por la tarde en algunas de ellas y fue sustituido por una emoción que no nos atrevemos a decir ni a describir, pues está hecha, en definitiva, de las esperanzas rotas y de amor propio ofendido. Debemos advertir que tales sentimientos, si no se combaten de forma eficaz, engendran siempre a nuestras espaldas una revolución en nuestras disposiciones más secretas, esperando que salgan a luz como juicios públicos. Reconozcámoslo. No queramos a nadie, no queramos juzgar a nadie, no sospechemos de las intenciones de nadie y dejemos a Dios la potestad de escudriñarnos, de diferenciar las causas más imperceptibles de los más lejanos efectos. No obstante, debemos comprobar que, desde el final del día, las lágrimas de consolación se secaron y que a la alegría se unieron otros sentimientos. Para comprender bien el curso de la historia,
tenemos que recordar algunos hechos anteriores a la profesión. Ya hemos visto con qué confianza la hermana María de Jesús crucificado exponía todas sus disposiciones interiores a la Madre Lie, su maestra, cuando estaba en Pau. Esta estaba orgullosa por saber cuál era exactamente su puesto para no intervenir en el papel del confesor. Sin embargo, Dios facilitaba a esta novicia la apertura de su corazón para que tuviera junto a ella un guía experimentado y seguro de sí mismo, alguien que pudiera ayudarle en sus tan cambiantes estados del alma, a menudo difíciles. En Mangalrek, los designios de la providencia no fueron los mismos. Dios solo quería una dirección para la hermana, la de su confesor. No obstante, el obispo podía preguntar todo lo que juzgara útil o necesario para formarse una opinión de la novicia. Pero la madre priora y la maestra solo debían conocer las cosas que atañían a la regla y al exterior, sin profundizar en el íntimo santuario de su alma. Esto es de conformidad con las constituciones de las hijas de Santa Teresa, donde se lee en el artículo 4 del capítulo 14, lo que se dice de que las novicias rendirán cuentas a su maestra y las otras religiosas a la priora, sobre la oración y el beneficio que encuentran en esta. En este se tiene que hacer de manera que proceda de su voluntad, conociendo el gran beneficio que recibirán, más que por estar obligadas. Por esto prohibimos a las prioras y a las maestras de las novicias insistir mucho a las religiosas sobre este punto. Dios, que manifestó su voluntad a Sor María de Jesús crucificado, se agarró al espíritu y a las cartas de las constituciones aprobadas por la Santa Iglesia. La novicia recibió por primera vez comunicación de esta voluntad divina el 22 de julio de 1871. Desde entonces no pasó una semana sin que se le repitiera el mismo aviso. Cuéntale todo a tu confesor y, si es necesario, a Monseñor. No digas nada a nadie más. Y a medida que esta orden se volvía más formal, la novicia veía aumentar su aversión por todas estas aberturas. Incluso a veces sentía la imposibilidad física de traducir todo lo que en ella pasaba. Tuvo cuidado en someter estos mensajes sobrenaturales a su confesor, así como las disposiciones que las acompañaban. El padre Lazare lo aprobó todo. Desde entonces, conformándose con esta decisión, la hermana María actuó con la conciencia tranquila. El mismo Monseñor Marie Efraín, informado de todo, le dio la misma respuesta, tras haberla sopesado cuidadosamente ante la mirada de Dios. El 7 de noviembre le dijo a la novicia: si nuestro Señor no lo quiere, yo os prohíbo que me contéis lo que os pasa. Y de nuevo, el 18 de noviembre, como lo hemos visto anteriormente, creía que era el demonio quien no quería que os abrierais a la Madre Priora y a vuestra maestra, pero veo con claridad que es el buen Dios. Podríamos pedir una declaración más explícita. Así estaban las cosas el día de la profesión, el 21 de noviembre. Las constituciones autorizaban a la hermana María de Jesús crucificado a no desvelar a su superior a los secretos del alma, y por otra parte nuestro Señor lo prohibía que lo revelara, para asegurarse de que no fuera la marioneta de la ilusión, algo muy probable en estos temas tan delicados. Anunció esta censura de nuestro Señor a su confesor y a su obispo, quienes la aprobaron. Aclarado este punto, continuemos con nuestro relato. El 22 de noviembre, el día siguiente a su profesión, la hermana María de Jesús crucificado, aún en estado de éxtasis, habló de nuevo con la comunidad reunida en la sala del recreo. Como en la víspera, las hermanas se quejaron al ángel de la rareza de sus visitas. ¿Habéis hecho lo que os dije en Pau?, preguntó de nuevo el ángel. Si lo hubieras hecho, vendría más a menudo, añadió. En el transcurso de la conversación, una de las madres le suplicó a la hermana que fuera dócil y que le contara lo que sentía en su interior. La respuesta fue de los días anteriores. Nuestro Señor me pide que solo hable de ello con el confesor. Dime que lo haga por obediencia y lo haré. Así estaré segura de que esta orden viene de Dios. Si no, estoy obligada a escuchar y a seguir todo lo que nuestro Señor me diga. Las madres alegaron a las constituciones en sentido contrario, y como la discusión amenazaba con prolongarse, todo esto viene del diablo, dijo la priora. Le preguntaré a Monseñor lo que debo hacer.
Os lo diré por obediencia, concluyó la estática, pero os advierto que cada palabra para que diga traerá problemas a la comunidad. Oiga, pero os advierto de que cada palabra que diga traerá problemas a la comunidad. Ese mismo día la joven profesa cuyos estigmas se iban a reabrir, tuvo que guardar cama. Las superioras se apresuraron para reunirse en torno a su cama, mostrando una gran caridad, asegurándole que ellas verían en ella a la propia persona de nuestro Señor y que cuidarían como hizo antaño la Madre Alié. Ante estas buenas intenciones, la Madre María de Jesús crucificado se sintió interiormente impulsada a recordarle la prohibición de nuestro Señor sobre la dirección de su alma. Pero en cuanto pronunció estas palabras, la Madre Priora repitió con viveza: «Oh espíritu del demonio, todo esto viene del demonio». Ahora nos parece muy evidente que la joven religiosa seguía estrictamente su camino. No obstante, para que los futuros planes se cumplieran, Dios permitió que las superioras pensaran de esta forma. Unos años más tarde, una de ellas, cuyas virtudes fueron veneradas por toda la comunidad, no pararía de reprocharse la insistencia con la que exhortó a la pobre novicia, pues debería haberse inclinado a la voluntad divina, altamente superior a todos los juicios humanos. Tal es, sin embargo, la conducta de Dios, que pone a prueba a los santos por los santos. ¡Ay, qué belleza es! Pone a prueba a los santos por los santos, que permite que los espíritus más clarividentes sean súbitamente envueltos por las tinieblas y que las voluntades mejor intencionadas vayan por una vía equivocada, que se resistan a tomar el buen camino. La decisión de la superiora fue irrevocable. Ni siquiera la aparición de los estigmas durante el 23, 24 y 25 de noviembre pudo cambiar las cosas. El día 26, el padre Gratien, venido desde Yepú por orden expresa de Monseñor María Efraín, declaró que Sor María de Jesús crucificado vivía una ilusión. Cuando regresó a Manlor el 1 de diciembre, le volvieron a saltar las dudas al obispo. Se convenció de que la resolución de no abrirse ni a la priora ni a la maestra novicias procedía de un espíritu maligno y terminó por concluir el 5 de diciembre. Todas las santas han dado ejemplo. No han tenido secretos para la priora o maestra. Si fuera el Espíritu de Dios, éste les habría hablado. Pero no lo ha hecho. Lo que me hace sospechar que se trate del espíritu del demonio. Oiga eso. Dios mío, va a empezar la cruz. Podemos ver estas declaraciones, que estas declaraciones difieren bastante de las manifestaciones de los días 18 y 19 de noviembre. Solo bastaron 15 días para dar vuelta a las convicciones que en su momento parecerían ser inquebrantables. Lo curioso es que la misma disposición que en un principio fue aprobada al pensar que provenía de Dios, es la misma que en aquella época sirvió para condenar a la vía de la estática. ¿Cómo explicar tal cambio en la mente de un hombre que precisamente era conocido por su moderación y piedad? Creemos que esto se debe a un permiso especial de la providencia, que quería que su sierva experimentara la prueba más cruel de todas, la de sentirse ignorada y ser reprendida por los suyos y por sus amigos. Entramos pues en el Calvario. Para ayudar a la austeridad de su alma, la generosa víctima le pidió a nuestro Señor que la liberara de los estigmas y de los éxtasis, gracias que le fue concedida el 30 de noviembre. No obstante, Dios quiso que le faltara su último apoyo en la India. El 12 de diciembre, el padre Lazare recibió la obediencia para otro puesto de la misión y abandonó definitivamente Mangalore. El 21 de enero de 1872, Sor María de Jesús crucificado aceptó este sacrificio con un heroico espíritu de fe. Tras haber oído los últimos juicios de su confesor, después de haber recibido una vez más la recomendación de abrir su corazón solo al su obispo, si éste le preguntaba, le respondía simplemente: Padre, no os preocupéis por mí, mostremos a nuestro Señor que lo amamos por encima de todos. Al mismo tiempo que este sacrificio se consumaba, Dios preparó interiormente a su sierva para las nuevas pruebas que iba a experimentar. El 15 de diciembre le dijo: ¿crees que eres la única que sufre? Mi sufrimiento es mayor que el tuyo, pues llevo el peso de todos vuestros pecados. No quiero que esté ni un solo momento sin sufrir. Si no hubiera nadie que te hiciera sufrir, convertiría a las piedras y a la tierra en hombres para hacerte sufrir. En la noche de Navidad de 1871, su amiga del cielo, Matilde de Nedonchel, la visitó para reconfortarla y le dijo:
En unos días volveré para comunicaros lo que el Señor os destina. Sed valiente. Al pronunciar estas palabras, Matilde le dirigió a la joven hermana una mirada profunda de compasión. La propia novicia nos contó después: en efecto, desde aquella noche empecé a pasar de cruz en cruz, de prueba en prueba. No se le dejaba de repetir que era prisionera de la ilusión, que su pequeño ángel tan nombrado y venerado en otro tiempo solo era un espíritu de las tinieblas, que sus éxtasis no venían de Dios, que sus visiones eran fruto de su imaginación oriental y que sus estigmas eran heridas naturales hechas con un cuchillo. Su inocente resistencia, Dios mío, su inocente resistencia ante las insinuaciones fue calificada como insensibilidad, hasta el punto que el 6 de enero de 1872 se creyó necesario practicarle un exorcismo. Sor María soportó esta humillación de rodillas con una actitud modesta y una oración ferviente. Como los exorcistas consideraron que el exorcismo no hizo efecto, se recurrió de nuevo a las exhortaciones, a las súplicas y a las amenazas de castigos divinos y permanecía por el mal camino. Sin embargo, las religiosas tuvieron que reconocer que en el día a día la novicia se mostraba bastante normal, muy generosa y devota. María de Jesús Crucificado pasó las primeras semanas de 1872 ocupada en la práctica de sus virtudes y en las torturas morales. No obstante, podría decirse que esto fue solo un ensayo como un noviciado en el que preparase para las pruebas de Dios, que no conoce la debilidad humana y las maniobras que exige, incluso en la persona más santa. Procura administrar equitativamente la dosis de sufrimiento. Solo después de haber probado el cáliz y de haber saboreado lentamente la amargura, Dios ordena apurarlo. En el mes de febrero, Monseñor María Efraín comunicó oficialmente al Carmelo de Mangolag que la hermana María de Jesús Crucificado era presa de la ilusión, Dios mío, y que por consiguiente todo lo que hasta entonces se había tomado como algo sobrenatural era simplemente el fruto de su imaginación oriental y obra del demonio. El 22 de abril hizo llegar a Monseñor Lacroix, obispo de Bayona, al abad Manaudas, superior del seminario de Bayona, y al señor Inchauspe, superior del Carmelo de Bayona, un informe extenso donde motivaba la condena de las vidas sobrenaturales de Sor María de Jesús Crucificado. Parece que estas eminencias no cambiaron su primera impresión sobre la joven hermana, o al menos optaron por reservarse sus pensamientos. Pero aquella decisión trajo las últimas dudas al Carmelo de Mangloré, donde Monseñor María Efraín ejercía una influencia legítima. Todos insistieron más que nunca a Sor María para que renegara de su pasado y para obtener la promesa de una confesión sin tapujos. Asimismo, se le cesaba de repetir que su profesión no era válida, que se le prohibió entrar al coro con el resto de las hermanas, se creyó necesario alejarla de la Santa Mesa, se esperó incluso que una alimentación más escasa redujera lo que se estimaba como una obstinación irreductible de la voluntad y una exaltación excesiva de su imaginación. Por este motivo, fue sometida a un régimen de dieta, aunque no dio ningún resultado. Por su parte, el demonio no tardó en volver a salir a escena. Desde que el padre Lazaré se marchó, María de Jesús Crucificado fue el blanco de continuas vejaciones. Sin consejero, ni director, ni apoyo alguno, se convirtió en una presa fácil para el enemigo mortal de la Aravita, también conocida como la pequeña nada. Las obsesiones diabólicas volvieron a saltar con los mismos síntomas, las mismas tentaciones y los mismos arrebatos irresistibles. El lunes de Pascua, Matilde de Donchel se le apareció y le dijo: mi hermana, marchaos. Es la voluntad de Dios que os marchéis. Os anuncio que pasaréis la próxima Navidad en vuestra aldea natal, pero no os quedaréis allí por mucho tiempo, pues el Señor tiene planes para vos. A partir de ahora el Señor os dejará de lado poco a poco, pero no temáis, el Espíritu de Dios os guiará de nuevo cuando lleguéis a vuestro pueblo. Mientras tanto estaréis sola, pero la paz seguirá en el fondo de vuestra alma. Sed valiente y recordad que la Navidad que viene volveréis a vuestra cuna. Estas palabras tan discretas y veladas a la vez, estaréis sola, el Señor os dejará de lado poco a poco, significaban probablemente que la hermana de María de Jesús Crucificado estaba o iba a ser de nuevo obsesionada
Recordemos que durante los 3 primeros años de obsesión, esta era una de las expresiones de las que ella se servía para nombrar la acción del demonio en ella, por lo que es muy normal que Matilde de Nedumchel se acomodara a su lenguaje. Las carmelitas de Manglorec no estaban equivocadas. Los violentos accesos de ira que tenía la novicia, sus actos de desobediencia, sus continuas tentaciones por huir o sus amenazas con formar un escándalo al irse a casa de los protestantes o de los paganos a los alrededores, fueron lecciones que la primera obsesión les volvió demasiado familiares y no les costó reconocer de quién procedían. Una de ellas, la maestra novicia, escribió: nos dimos cuenta de que estaba bajo la influencia del espíritu tentador. Un poco más tarde, la misma maestra afirmó que la conducta de la hermana durante ese periodo se parecía a la que precedió a la liberación del 30 de junio de 1871, testimonio confirmado por la priora. Por su parte, el padre Lazare, instruido en todos estos actos durante su retiro a Mae, reconoció claramente el orgullo, la impaciencia, la ira, la desobediencia y la insubordinación que Satanás había manifestado durante el transcurso de la última posesión, y no dudó en declarar que la hermana estaba de nuevo obsesionada. Aunque el Señor no le dio la clara visión de su estado, Sor María de Jesús crucificado se dio cuenta de que una fuerza ajena se había apoderado de ella y le incitaba a comportarse de manera reprensible. Cuando el espíritu la dejaba descansar y se manifestaba el escándalo provocado por su estado, allá reconocía humillándose no poder resistirse a una influencia maligna que le hacía ser tan indiferente a pesar de su voluntad. Su maestra manifestó en otra carta del 26 de julio de 1872, así explicaba ella toda la ira y los actos de desobediencia que cometía. Todo lo reprensible en su actitud no era su culpa, sino la influencia de un poder ajeno que utilizaba siempre la misma táctica. Lo que conseguía desconcertar a sus superiores era que en medio de todas estas tormentas creadas para traer problemas a su alma, Sor María de Jesús crucificado conservaba una paz inalterable, siguiendo así la predicción de Matilde de Nedochel. Se creía que fue Dios quien le acordó este favor para que no perdiera toda la luz en aquellas espesas tinieblas y para que el demonio no consiguiera arrastrarla a la desesperación. Algunos meses después, ella contó que uno de sus superiores fue un día a regañarle, y como yo sentía esta paz, le dije que creía que si moría en aquel momento, iría derecha al cielo. Entonces me sermoneó severamente y me dijo que era presa de la ilusión, que mi alma se desviaba, que estaba perdida, etc. Ahora bien, nada de esto afectó a mi ánimo, dijo la hermana. Asimismo, aparte de estos humillantes estados, Sor María de Jesús crucificado no paraba de ser objeto de gracias extraordinarias. Visita de sus protectoras del cielo, de la Madre de Lie y Matilde de Nedochel, profecías, conocimientos de los corazones, visiones de eventos venideros. Sin embargo, el drama que se desarrollaba entre todas aquellas peripecias estaba llegando a su fin. Dios lo preparaba a su manera, invitando a la maldad de Satán a participar. Ya sabemos que el demonio solo busca una cosa: hacer que expulsaran a la hermana de su monasterio, o mejor aún, provocar algún escándalo allá adentro, haciéndole violar la clausura para poder enviarla definitivamente al mundo exterior, fuera de su vocación y de sus vías. Para esto recordemos que desde 4 años atrás había estado multiplicando las tentativas de huida. La obsesión se volvió irresistible en el mes de febrero. Sentía que algo me empujaba a irme. Luché tanto como pueda para resistir y quedarme, pero me fue imposible. A cada oportunidad que tenía manifestaba que quería irme a Jerusalén o a Alejandría, al desierto o afuera, sin tener preferencia por un sitio sobre otro, contó la hermana más tarde. En una carta del 5 de junio de 1872, la hermana novicia se escribió: hace algunos días la Madre María de Jesús crucificado escribió a Monseñor que estaba en Canor. Le decía que no podía quedarse en el convento y que además no tenía ningún reparo en salir. Aquí hacía su alusión a lo que le habíamos comentado, que su profesión podría no ser válida, algo que se dio por hecho más tarde. Creemos que las insinuaciones diabólicas encontraron en
un recurso en esta declaración relativa a la invalidez de sus votos, pues su enemigo aprovechó la ocasión para persuadirle de que no tenía que quedarse en el monasterio. Sin embargo, esta convicción solo era algo accesorio. El demonio prefería actuar directamente sobre la hermana por medio de una obsesión irresistible y no iba a tardar en alcanzar sus objetivos. El sábado 3 de agosto, el impulso incontenible de irse fue más violento. Aunque la hermana seguía albergando una gran paz en el fondo de su alma, acababa de confesarse y al no encontrar ya nada de utilidad tras el biombo que le servía de celda, se dirigió a la puerta de la salida. En aquel momento estaba abierta para los obreros. Una hermana estaba cerca de la puerta para vigilar las idas y venidas. Hermana mía, voy a pedirle a los terciarios que me acojan, le dijo la novicia. Dios permitió que esta hermana no hiciera nada por retenerla. Sor María de Jesús franqueó la puerta que en esta misión provisional separaba a las carmelitas de los terciarios y llegó al convento de estos últimos para manifestar su intención de empezar como doméstica en casa de protestantes o de paganos. Sin embargo, no opuso resistencia cuando algunos llegaron para llevarle de vuelta al convento. Este escándalo se le reprochó varias veces, pero ella se contentaba con atribuirlo a la tentación. Así pues, Sor María de Jesús crucificado no dudó ni siquiera un momento en desentenderse de la responsabilidad de aquel acto. Pasados unos meses de su llegada al Carmelo de Pau, le dijo a la priora: siento un profundo arrepentimiento, además de una gran vergüenza por mis pecados pasados, pues son más numerosos que los granos de arena del mar y que las gotas del agua en el océano. Sin embargo, tengo confianza en infinita misericordia del Señor. En cambio, cuando pienso en que he cruzado la puerta de la clausura del Carmelo de Manglore para escaparme, no puedo sentir arrepentimiento, sino todo lo contrario. Solo puedo darle gracias al Señor por todo esto. No obstante, me parece una falta muy grave y me da pena haber provocado este escándalo y este problema, pero me sentí empujada a hacerlo y a pesar de mi voluntad, siento que en las mismas condiciones en las que me encontraba podría hacer tantas cosas. ¿Quién puede entender esto? Si me oyeran, dirían que estoy loca o que soy una mala religiosa, y sin embargo delante de Dios no puedo pensar de otra manera. Aquí sí, si cruzara la puerta de la clausura, creería haber cometido un pecado mortal muy grave y sin embargo estaría en las mismas condiciones, en el mismo estado, y me tratarían de la misma manera que en Manglore. El buen Dios sabe por qué, y esto me basta. Hacia el final de su vida, el 26 de enero de 1877, Sor María escribió a su antigua maestra, que se convirtió en priora del Carmelo Manglore: quiero que sepáis que ha sido Dios quien lo permitió todo. Y cuando me decíais que solo profería amenazas sobre el futuro, creedme, querida madre, que lo hacía a pesar de mi voluntad y que he sufrido más que cualquier persona. He rezado mucho para que estas cosas no ocurrieran. Un día nuestro Señor os dirá cuánto ha sufrido mi corazón y cuántas cosas he dicho a pesar de mi voluntad. Cuando me dijisteis un día: hija desdichada, habéis atravesado la clausura, ¿qué os respondí? Madre, siento la alegría en el fondo de mi alma. He cumplido con la palabra de Dios para alcanzar sus objetivos. Y no entendía nada entonces, solo tenía ese sentimiento que no podía reprimir. Pensamos que no hay nada que añadir a estas explicaciones de un alma cuya historia demuestra una extraordinaria franqueza, de un alma que tenía un conocimiento tal de la maldad del pecado que lloraba amargamente los olvidos más mínimos. Solo podemos intentar apreciar estos hechos con el más rigor teológico. Dado que huyó víctima de un impulso ajeno, irresistible, la hermana María de Jesús crucificado no era libre. Si no era libre, no podía ser culpable. Apoyándose en estas declaraciones formales, no dudamos en librarla completamente de su responsabilidad y pensamos que en esta ocasión ella no cometió ninguna falta venial. Satán era el único responsable de lo que en ella ocurría, a pesar de su voluntad. La hermana estaba obsesionada y la violación material de la clausura debía atribuirse únicamente a esta obsesión diabólica. La hermana fue víctima de la violencia y sufrió pasivamente una acción que comprometía su libertad, pero en esta ocasión Dios le otorgó un
extraordinaria calma de conciencia, muestra de que estos eventos sucedían con el fin de cumplir sus últimos objetivos. Teniendo en cuenta lo ya expuesto, solo nos queda anunciar que los caminos del Señor son inescrutables y que por una conducta soberanamente eficaz sabe cómo guiar a sus criaturas hacia el cumplimiento de sus planes. Si el Carmelo de Magloire hubiera preservado en sus primeras disposiciones sobre María de Jesús crucificado, nunca hubiera consentido desprenderse de ella. Sin embargo, Dios quiso que ella volviera a Pau y que de allí pasara a Belén, donde trabajaría y sufriría de nuevo. Recuerden que el último convento de ella está en Belén. Si Dios quiere, recuerden la rifa que voy a hacer de la imagen, de la reliquia, que estuve con ella, en el cuerpo de ella, allá en Belén, en su convento. Y bueno, y animo a todo el mundo porque vamos para una peregrinación, si Dios quiere, ahora del 1 al 12 de septiembre. Pueden ver en las redes sociales, está la promoción. Vamos a ir a Tierra Santa y si Dios quiere estaremos en el convento de Marian de Belén crucificado. Para llegar a este fin permitió poco a poco los eventos que acabamos de contar. Y finalmente, para alcanzar el desenlace de este drama, que se desarrollará desde hacía más de 6 meses, permitió esta infracción a la regla de la clausura, de la que según las apariencias era gravemente culpable. No obstante, María de Jesús crucificado, al examinarse algunos meses después, en presencia de Dios y en el recogimiento de su retiro, no pudo atribuirse la más leve culpa. La hermana tal, y como le hemos mencionado, no dejaba de decir que quería marcharse y sus superiores solo querían ayudarla. Estaban decididos a enviarla allí donde quisieran recibirla, a condición, sin embargo, de que no fuera Pau. Ahora bien, tras diversos trámites infructuosos, se vieron obligados a enviarla al Carmelo de Pau, cuna de su vida religiosa, ayudando a cumplir de esta manera la profecía de Matilde de Necdonchel sin saberlo. Precisamente en esta época, otra carmelita de Mangoreje tenía que volver también a Pau, por lo que la hermana le fue confiada. Las dos viajeras abandonaron Mangoreje el 23 de septiembre del 72 y llegaron a Pau el 5 de noviembre del mismo año, día del segundo aniversario de la muerte de la Madre Elie. Tras una travesía donde la hermana María de Jesús crucificado encontró varias ocasiones para mostrar su caridad hacia las almas y los cuerpos, Pau fue el puerto tranquilo tras la tempestad y los escollos. María de Jesús crucificado mostró allí su reconocimiento al Señor con ardor, humildad y poesía. Señor, soy como el pequeño pájaro, atrapado por el milano, picoteado en la cabeza, casi aplastado. El pobre pequeño huye para resguardarse bajo el ala de su madre. Yo también andaba en la angustia, en la tristeza y en el dolor. Mis huesos se dislocaron, mi médula se abrió dentro de mí y mi carne fue triturada. Pero una vez más he mirado hacia mi Padre y Él me ha devuelto una mirada que me ha curado. La médula de mis huesos, que estaba agrietada, se ha vuelto dulce como el azúcar. Mis huesos se han hecho más fuerte, como cuando tenía 15 años. Mi carne se ha estremecido de alegría, al igual que todo mi ser. He corrido hacia mi Padre y mi Rey también ha venido hacia mí. Soy como el pequeño pájaro, dejado debajo del ala de su madre. Miro a mis enemigos a través de las plumas del ala de mi Padre y de mi Rey, sin temerle nada. Estoy a salvo. Como epílogo a este relato, mencionaremos la llegada a Francia del padre Lazare hacia mediados de marzo de 1873. El jueves santo de ese mismo año, Monseñor Marie Efrén murió súbitamente en Mangloré, siguiendo la profecía de la hermana María de Jesús crucificado, quien había anunciado en varias ocasiones que el prelado no vería el fin del año en el que el padre Lazare sería enviado a Francia. El 3 de mayo, la joven hermana vio en llamas del purgatorio el alma del obispo, que exclamaba con un vivo sentimiento de arrepentimiento: he pecado contra la gloria de Dios. El deseo del obispo hubiera sido hacer saber a toda la orden que él se había equivocado al condenar las vías sobrenaturales de la novicia. Por el momento, ésta solo podía rezar por el alma de su padre y lo hacía con todo el fervor de su caridad. En Belén, allí, hasta donde pronto la seguiremos, Dios le manifestará que el alma del prelado será liberada en la primera misa celebrada en el Nuevo Carmelo. La hermana rogó a sus superiores que se apresuraran con las obras
y se alegró cuando el 21 de noviembre de 1876 vio esta alma subir al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, la gracia de esté con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de terminar este hermoso libro. Nos quedan 5 capítulos, así que aprovechémonos bastante. Que Dios nos dé la gracia de terminar de disfrutar esta hermosa santa. Dios les bendiga, gracias por sus oraciones y todos ustedes están en las mías.